Buenas tardes, muchas gracias Sandra. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Andrea Figueroa de Chile y voy a ser quien los va a acompañar en la moderación de la conferencia nacional que se denomina Tensiones en la construcción de una educación superior inclusiva, de la utopía a la praxis, que nos va a acompañar entonces la doctora Lady Zamudio Garnica. Esta conferencia está planificada y estimada para 45 minutos, posteriormente del cual entonces realizaremos una ronda de preguntas. Con ello entonces doy paso a la señora Lady Zamudio Garnica. Andrea, muchas gracias por tu presentación. Buenas tardes para todos y todas, esperando se encuentren muy bien. Les agradezco por esta invitación. Es un honor para mí estar en este primer simposio latinoamericano y caribeño sobre inclusión. El día de hoy pues estaré yo en representación de mis compañeros hablándoles un poco de lo que hemos hecho y del transcurrir de nuestros procesos de investigación alrededor de la inclusión en educación superior. Entonces, intentaré ajustarme pues a los tiempos, entendiendo que todos hemos estado muy atentos y muy emocionados con esta temática que nos vincula y nos encuentra hoy en este espacio. Me voy a permitir compartir pantalla. Ustedes me confirman, por favor, cuando la vean. ¿Me confirman, por favor? Ve perfecto, Lady. Ok. Perfecto. Ahí entonces ya la tienen ustedes en pantalla. Como decía nuestra moderadora, la ponencia se llama Tensiones en la construcción de una educación superior inclusiva, de la utopía a la praxis. Está conmigo Isabel Cristina Martínez Farfán, Carlos Enrique Lozano, y quien les habla, Lady Zamudio Garnica. Todos pertenecientes a la Corporación Universitaria Iberoamericana. Nuestro eje de trabajo es las constelaciones de saberes, plasticidad y permeabilidades de una educación inclusiva. Desde allí, entonces, en nosotros ya hace 4 años nos comenzamos a pensar en qué es la diversidad y cómo en educación se entienden los procesos de inclusión. Desde allí entendemos que la diversidad es esos espacios que son todos donde confluyen las personas, los seres humanos, bajo un mismo espacio. Y desde allí todos y todas, como lo dice Carlos Escliar, somos iguales a todos, iguales a nada, distintos a nosotros y entre nosotros. El término de diversidad, como lo han manifestado diferentes ponentes en este espacio académico, no debe ser un elemento distintivo que genere exclusión. Por el contrario, debe ser aquello que nos invite a innovar, que nos invite a pensarnos en los diferentes cómo, en los diferentes para qué y en los diferentes elementos que le permiten a estas personas poder interactuar en igualdad y equidad de condiciones en los espacios académicos. La diversidad es un tema que constituye uno de los desafíos no solo educativos ni sociales, sino es un tema que nos invita a todos y nos propone retos día a día, como docentes, como padres, como hijos, como hermanos, como seres humanos. Nosotros, desde los procesos de investigación que hemos llevado a cabo, hemos encontrado diferentes teóricos que nos hablan de qué es diversidad, de qué es inclusión, de qué es atender dentro de este marco de la diversidad. El día de hoy, específicamente, como estamos hablando de un contexto que es la Corporación Universitaria Iberoamericana, vamos a contarles un poco cómo lo percibe la universidad y cuáles han sido sus apuestas dentro de esa política institucional de inclusión. Desde allí, entonces, tenemos 3 grandes palabras que nos han permitido delimitar y afrontar los retos que tiene esta universidad, y son la diversidad, la educación inclusiva y la inclusión. ¿Qué entiende la universidad por diversidad? La diversidad entiende
esas características que son inherentes al ser humano, ¿no es cierto? Que hacen que todos y todas nos enriquezcamos de los otros y que nos invita también a conocer y explorar esas diferencias sociales, económicas, políticas, culturales, lingüísticas, físicas y geográficas que todos y todas tenemos. Colombia es un país diverso, multiétnico, pluricultural, y dentro de él y dentro de la atención a la diversidad que tiene la universidad en la modalidad virtual de distancia, pues tenemos la posibilidad de llegar a las diferentes regiones de Colombia. Aquellos que conocen Colombia saben que podemos estar en la Guajira, que podemos estar en el Caquetá, que podemos estar en el Amazonas, que nuestros estudiantes están en todas las regiones de Colombia. ¿Qué entiende la Universidad por Educación Inclusiva? La universidad ha acogido desde el 2016, dentro de todos sus lineamientos, la educación inclusiva como ese principio rector que le permite a ella brindar una educación de calidad, una educación pertinente, que atiende a esa identidad de cada estudiante, de cada profesor, pero que también atiende a esas particularidades sin perder de vista la calidad en la educación superior y los parámetros y lineamientos que nos dice el Ministerio de Educación que nosotros debemos garantizar en estos contextos educativos y en las diferentes modalidades. ¿Qué entiende la universidad como inclusión? La entiende como ese enfoque que debe responder positivamente a esas diferencias. La entiende como esa oportunidad de enriquecerse día a día de esa sociedad, de esa realidad que todos y todas vivimos. Dentro de ella, entonces, dentro de la inclusión no solamente están los aspectos educativos, sino también están los aspectos sociales y culturales que hacen parte de esas comunidades a las cuales llega la Universidad Iberoamericana en la modalidad distancia y virtual. La educación a distancia y virtual, entonces, según García Aretio, es un diálogo, es una interacción que nos permite una construcción del aprendizaje, pero que también nos invita a pensarnos en esos procesos de enseñanza y aprendizaje que son mediados por las tecnologías, donde la tecnología es la herramienta, el medio que nos permite hacer esa construcción colaborativa que integra todos los procesos misionales de las universidades, la extensión, la investigación y la proyección social. Desde allí, cuando nosotros como institución educativa nos pensamos en los procesos de inclusión en educación superior, pues tenemos que revisar esas herramientas que nosotros tenemos dentro del aula, esas infografías, esos mapas, todo recurso que nosotros pongamos dentro de nuestras aulas virtuales debe ser pensado en clave de inclusión, en clave de esas particularidades que se atienden en la universidad. Las aulas, por lo tanto, deben ser interactivas, deben ser intuitivas, deben ser navegables, le deben permitir a todos saber y conocer dónde y cómo están dispuestos los recursos para ello. Con todo este tema que ya muchos han referido, con todo este tema de la pandemia, del COVID, pues muchas herramientas que se tenían en la virtualidad se han vuelto auge, ¿no? Ahora todo lo hacemos por Meet, por Skype, por Teams. Hay diferentes herramientas que nos permiten esa interacción que ya se venían utilizando en la virtualidad, pero que ahora también se utilizan en lo que nosotros estamos haciendo, y estos encuentros que a veces no eran tan frecuentes dentro de la virtualidad se hacen el pan de cada día. Desde allí también nos tenemos que pensar como universidad inclusiva en cómo estos procesos y cómo estas herramientas que tenemos apuntan a unos procesos que en realidad le permitan a las personas tener acceso y ser accesibles para ellos. Por eso, como ustedes lo han visto en todo el transcurso de este evento, contamos con intérprete, con servicio de interpretación que le permite a nuestra población sorda poder tener ese acceso a estos procesos y a este tipo de conferencias. Cuando nosotros hablamos también de procesos de inclusión, nos tenemos que pensar también en esas herramientas básicas como el Word, el PowerPoint, el Excel, que también los estudiantes tienen en el aula, y qué tanto estos documentos que nosotros hemos puesto allí son accesibles, qué tanto estos documentos en PDF o en Word los deja leer un lector de pantalla en caso de las personas con discapacidad visual, qué tan claro es la terminología que utilizamos en estos documentos, en el caso de nuestra población indígena, que sabemos que su primera lengua es la lengua nativa. ¿Qué tan entendible, qué tan legible son estos documentos para este tipo de población?
Todo ello no lo estamos pensando en la Corporación Universitaria Iberoamericana. ¿Con el fin de qué? Con el fin de disminuir esas brechas de acceso a la educación superior. Esas brechas que necesitan que nos pensemos en unas rutas pedagógicas que permitan, como lo dice la norma, el acceso, la permanencia, la promoción y la graduación con pertinencia. ¿Qué nos estaba pasando antes? Antes nosotros solo nos pensábamos en el ingreso, en que las personas puedan acceder a la educación básica, media, educación tecnológica, educación superior. Y después de ello, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué acciones tomamos como Universidad de Educación Superior para que nuestras personas permanezcan en el sistema educativo, con las características que cada uno tiene en las regiones, con la poca conectividad, con la dificultad de tener un computador, con todas las dificultades que nosotros los docentes virtuales sabemos que tiene nuestra población? En esa medida, no solamente debemos garantizar que nuestras personas ingresen, sino que permanezcan. Otra palabra clave que está allí en esta diapositiva es la promoción. Cómo nosotros también debemos pensarnos en esos procesos, unos procesos de calidad, unos procesos que realmente lleven a unos aprendizajes, a unos productos de aprendizaje, a un conocimiento, que no sean actividades que el estudiante pasa, entrega, sino que le estamos dejando a esa población, qué se está llevando, qué está aprendiendo, cómo estamos nosotros también evidenciando esos aprendizajes en todos los procesos de evaluación. Lo decía el profesor, tuve un curso de constructivismo y al final me evaluaron con un test de opción múltiple donde yo tenía que responder A, B o C. Hasta dónde esos procesos de promoción y de graduación están realmente siendo inclusivos y teniendo ese toque que nos debe identificar día a día. Cuando nosotros hablamos de educación a distancia tradicional virtual o lo que ahora llamamos educación blender, también hablamos de los diseños de esos ciberespacios, de cómo esos ciberespacios pueden ser realmente navegables, intuitivos, tienen el acompañamiento de un lector de pantalla, tienen el acompañamiento de la lengua de señas o tienen esos subtítulos que le permiten al estudiante saber cómo él puede ingresar, qué ve en la pantalla, qué imagen hay, cuál es la idea y el fin que puso ese profesor en ese recurso. Después de ello, ¿no es cierto?, nos vamos a la virtualización de esos procesos, de esas rutas, de ese diseño, de ese ciberespacio. Y en la virtualización también nos tenemos que pensar en esas personas que las universidades, el diseñador gráfico, el tecnopedagogo, esas personas que están allí montando esa plataforma. Si esas personas conocen de accesibilidad web, si esas personas saben cómo poner esos recursos de forma accesible, si esos se han pensado en los colores, en los fondos, en las imágenes, si esas personas que virtualizan nuestros cursos realmente están capacitados y cualificados para hacer unas aulas virtuales inclusivas. Y llegamos a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y es que ya tenemos nuestra ruta pedagógica, ya tenemos nuestro ciberespacio, ya hemos hecho una virtualización y bueno, ahora ese docente que va a estar a cargo de ese curso, que va a estar a cargo de llevar esa materia del inicio hasta el final, ¿realmente también está cualificado? ¿Se piensa en clave de inclusión? ¿Él se piensa en ese otro que tiene allá? ¿Él sabe cuáles son las características de las personas en estos contextos? Todo ello nos lo estamos pensando en la Corporación Universitaria Iberoamericana, con el fin de que todo lo que nosotros manifestamos en esos lineamientos, en esas políticas, realmente se materialice en esas aulas. Y podamos decir que todo lo que nosotros le entregamos a nuestros estudiantes en las aulas virtuales realmente cumplen con esos estándares y le apuntan a una educación superior inclusiva. El docente es algo que no podemos perder de vista. El docente es esa persona que va a estar allí y que lleva la bandera en todos los procesos académicos en esta modalidad. Porque ya han pasado todas las fases. Ya tenemos nuestra aula, tenemos nuestro diseño. Ahora es el docente quien debe también permearse de todos estos procesos de educación y que debe dentro del aula tener la claridad de cómo permitirle a ese estudiante que desarrolle, fortalezca, potencialice todas sus habilidades
en pro de lograr unos procesos de aprendizaje realmente válidos. ¿Qué es una universidad inclusiva? Desde allí, pues nosotros hemos retomado estas palabras que nos dice Gutiérrez López y Naranjo en el 2017, y es que una universidad inclusiva debe tener una identidad institucional inclusiva. Desde allí debe apreciar esa diversidad como esa oportunidad y desarrollo de aprendizaje, no como el problema, no como la dificultad, no como eso que nos tocó, que nos obliga el ministerio, nos obligan las normas, sino como aquello que le permite crecer y fortalecer esos procesos de enseñanza-aprendizaje. La universidad, el colegio, toda institución educativa no solamente son los estudiantes, dentro de él también están los profesores, el personal administrativo, las personas de servicios generales, como yo les decía, el tecnopedagogo, el diseñador gráfico, todos los que hacen parte de ese proceso que nos lleva a una educación superior inclusiva. Desde allí, entonces, los voy a invitar, cuando ustedes tengan el tiempo, a leer un documento que hemos escrito con mis compañeros, que nos permite ver cómo en la formación en educación superior, en la modalidad virtual y a distancia, podemos impactar a todo el territorio nacional y, por qué no decirlo, latinoamericano y mundial. Nosotros, con mis compañeros, pues hemos desarrollado durante 4 años 4 investigaciones, una por año, y en cada una de ellas hemos ido avanzando paso a paso. La primera que nosotros hicimos es, bueno, ¿cómo vamos en educación inclusiva y cómo realmente esa formación en las licenciaturas que tiene la universidad impacta en territorio esos procesos de inclusión? La segunda, después de tener unos resultados que más adelante les voy a mostrar, nos preguntamos cómo esos programas analíticos, esos sílabos, realmente están respondiendo a esas necesidades en los territorios de formación en educación inclusiva. La tercera, después de haber transitado por nuestros sílabos y por nuestra propia revisión de lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, cómo podemos nosotros gestionar una educación inclusiva en esta modalidad. Para esta tercera investigación tuvimos un aliado muy especial que fue la Universidad de las Américas de México. Con ellos entonces hicimos un ejercicio de la aplicación de un índice de inclusión que aplicaron ellos en su universidad y nosotros en Colombia. Y la última investigación pues es cómo alrededor de eso que hemos encontrado podemos generar un modelo que permita una atención en estas dos modalidades en educación superior. La primera investigación nos arrojó algo muy importante. La primera investigación nos dijo, como ustedes ven en este gráfico, que si nosotros, acá en el centro estamos nosotros, con todo lo que se da en el currículo, con toda la formación que se da, podemos nosotros a través de una formación que sea pertinente y de calidad impactar las diferentes regiones. Entonces, aquí impactamos, ejemplo, Antioquia, y Antioquia a su vez va a impactar a diferentes municipios y cada uno de nuestros estudiantes en esos municipios va a comenzar a permear su aula, va a comenzar a permear su institución educativa y dentro de esa institución educativa a la comunidad. Entonces ya no solamente es la Universidad Iberoamericana, no solamente es la Facultad de Educación, no solamente es la docente, no solamente es la estudiante, sino que ahora todas las regiones, ¿sí?, a partir de nosotros van a comenzar a hablar en clave de una educación inclusiva. En esta primera investigación tuvimos la oportunidad de estar en 26 departamentos de Colombia, de 32 para aquellas personas que no son colombianos. En Colombia hay 32 departamentos. Esta investigación nos permitió llegar a 26 e impactar 707 instituciones educativas. ¿Qué se preguntaban esas instituciones educativas? ¿Sabe usted qué es inclusión? ¿Cómo maneja los procesos de inclusión? Como lo decía el profesor Aldo esta mañana, ¿usted qué entiende por inclusión? ¿Inclusión solamente es atender a las personas con discapacidad? ¿O inclusión va mucho más allá? ¿No es cierto? Y es pensarnos que la educación es todo y que dentro de esa gran educación todos somos diversos y todos somos diferentes y por lo tanto hay que pensar un poco en esa diversidad dentro de nuestra aula. La segunda investigación nos pensamos, después de ver los resultados y bueno, se me olvidó contarles, la primera investigación, ¿qué nos dijo? ¿Qué nos dijeron los estudiantes? Que de pronto a la universidad le faltaba un poquito hablar más de,
de cómo hacerlo, de qué es inclusión, de cómo realmente se entiende y cómo estos paradigmas han venido cambiando en la medida en que nosotros hemos entendido al ser humano y hemos entendido su evolución. Y desde allí, entonces nosotros nos fuimos a nuestros programas analíticos. Si el estudiante me está diciendo, mire, yo creo que me falta algo en mi formación profesional, en mi formación de licenciatura, entonces yo como universidad tengo que revisarme. ¿Qué me falta? ¿O en dónde puedo yo fortalecer? En esa medida nosotros pues no abarcamos toda la malla curricular, todo el sílabus de la licenciatura, sino nos enfocamos en dos componentes, el pedagógico de ciencias de la educación y el componente de didácticas y disciplinas específicas. Dentro de ella pues tomamos 9 cursos en los cuales nosotros íbamos a indagar bajo una matriz de análisis, pues que si se utilizaba el término de educación inclusiva o de enfoque diferencial o diversidad, si se trataba el término de ajustes razonables, si se trataban procesos de accesibilidad o cómo estaban esos cursos. Esto, a la final, nos permitió a nosotros fortalecer ese sílabus y ese currículo para permitir a los estudiantes una formación integral y una formación en clave de los nuevos paradigmas y de los procesos de investigación. Ustedes más que yo saben que todos los procesos de formación pues siempre están en constante desarrollo, evolución, entonces pues este ha sido un ejercicio que hemos venido fortaleciendo en toda la facultad junto con la decana, con las directoras de programa y los demás docentes, que cada día vamos aportando a esos documentos maestros que le dan orientación y que le dan la estructura a nuestros sílabos y que a la vez permiten que nuestros estudiantes pues tengan todas las herramientas que necesitan teóricas y prácticas para su desempeño profesional y de esta manera apuntarle a esa formación, a ese perfil del egresado que quiere la universidad y es un egresado que cambie esos contextos, que cambie esas realidades y que impacten los territorios. Aquí entonces ya pasando esas dos primeras investigaciones que nos permitieron saber qué pasaba en territorio, pero también qué pasaba dentro de la universidad, pues nos vamos a las dos siguientes investigaciones que nos permiten a nosotros ya un poco conocer a nivel macro cómo está la Corporación Universitaria Iberoamericana en los procesos de inclusión y desde allí saber cómo se podría realizar y qué ítems específicos se podrían impactar para mejorar estos procesos que se llevan en la universidad. Desde allí entonces comenzamos nosotros a buscar esas herramientas que nos permitieran a nosotros saber el estado de la corporación universitaria en procesos de inclusión. Dentro de esa búsqueda pues encontramos 3 herramientas. La primera pues es Iberoamericana Inclusiva, que es una guía que da la UNESCO que permite un poco saber cómo están las instituciones educativas a nivel de procesos de inclusión. El segundo que encontramos fue la guía de indicadores prácticas pedagógicas que favorecen la atención a la diversidad. Esta fue una herramienta desarrollada en Colombia por la Fundación Saldarriaga Concha en alianza con el Ministerio de Educación. Y la tercera herramienta que nosotros encontramos para poder saber cómo van los procesos de inclusión pues fue el Índice de Inclusión para Educación Superior lanzado por el Ministerio de Educación en 2018. Al final de este rastreo y revisando qué era lo pertinente para nuestra corporación, pues tomamos la decisión de que fuera la tercera, y era el Índice de Inclusión para Educación Superior, que nos permitía a nosotros, a grosso modo, conocer esas percepciones en la práctica, en las políticas y en la cultura de nuestra universidad. Aquellos que han tenido la posibilidad de mirar esta herramienta, y aquellos que no, pues les voy a contar a grosso modo. Esta herramienta está compuesta por 3 formularios, uno para administrativos, otro para docentes y otro para estudiantes. Su estructura se basa en los 12 factores de acreditación del CNA para la época y 25 indicadores. Este índice de inclusión se divide en 3 etapas. La primera es la contextualización, donde se aplica el índice de inclusión, se obtienen los resultados. El segundo es el de estabilización, donde se revisan estos resultados paralelo a ese plan de mejora institucional. Y el tercero es volver a aplicar el índice de inclusión y saber, ¿no es cierto?, después de una estrategia en ese plan de mejora institucional, si realmente
¿Se cambiaron los índices o seguimos estando en el mismo indicador? Esta herramienta, bajo sus cuestionarios, lo que busca medir son las percepciones de la comunidad educativa alrededor de 3 categorías: de las prácticas, de la cultura y de la política inclusiva. Y se maneja alrededor de 3 indicadores: la existencia, la frecuencia y el reconocimiento de esas categorías. La escala de medición es una escala de Likert medida por siempre, algunas veces, nunca y no sabe. ¿Cuál fue el resultado de nuestra Corporación Universitaria Iberoamericana? Este índice de inclusión fue aplicado en el 2019 y nos da un índice global de institución de 3,8. ¿Qué nos muestra esto? Que somos una institución inclusiva dentro de sus políticas, dentro de sus prácticas y dentro de su cultura. Cuando nosotros vamos a revisar esos factores, encontramos que en donde menor tenemos ponderación es en el factor número 10, que es el de infraestructura. Y no solamente refería a la infraestructura física, sino también a la infraestructura tecnológica. Desde allí, el foco que sigue en nuestro proceso de investigación, pues es el que les estoy contando el día de hoy, y es, bueno, en esa infraestructura tecnológica, cómo nosotros podemos fortalecer esos procesos y cómo podemos mejorar esa infraestructura para que realmente esté en clave de inclusión. ¿Qué nos invita entonces después este índice de inclusión? Nos invita un poco a pensarnos en cuáles son esos modelos educativos alrededor de la atención a la diversidad, en quién debe liderar en la institución educativa estos procesos de educación y atención a la diversidad, en cómo estos proyectos educativos acogen realmente a la diversidad desde sus políticas, desde sus lineamientos, desde los procesos de extensión, desde los egresados, desde los procesos de investigación. Y cómo todo esto que se hace alrededor de la gestión educativa en y para la diversidad se ve e impacta en esos procesos de calidad y en esos indicadores de gestión y de evaluación de las instituciones educativas. Después de este trasegar, llegamos entonces a plantearnos diferentes formas de pensarnos y reflexiones que nos permiten realmente hacer una educación superior inclusiva en educación superior. Desde allí, entonces, contarles un poco, si están aquí algunas personas que tengan y trabajen en educación superior, cómo podemos hacerlo. Digamos que es un estudio de caso que puede ser replicado, que puede ser acogido por diferentes instituciones educativas y que pueden permitir a largo plazo, pues, realmente responder a esto que nos convoca hoy, y es cómo mejorar estos procesos. El primero, pues, es el acceso a la educación superior. Pensarnos un poco en cómo son esos procesos de admisión, pensarnos también en si todos tenemos esa información sobre los estudiantes que están en nuestra institución, si tenemos una caracterización de nuestros estudiantes, si ellos realmente se identifican y se reconocen como población indígena, como población con discapacidad, como población vulnerable, como población desplazada o víctima del conflicto armado en Colombia, porque dentro de todo esto también hemos encontrado que a veces nos cuesta reconocernos, nos cuesta reconocer nuestra situación y nos cuesta reconocer esas características específicas y particulares. A veces pensaríamos nosotros que es por miedo a la segregación o a la exclusión. Es, bueno, si yo digo que, ¿qué pasa? ¿Me tratarían igual? ¿Me tratarían diferente? ¿Qué pasaría? Entonces, desde allí, preguntarnos un poco si tenemos esa información. ¿Cómo se hace atención pedagógica a los estudiantes? Si hay una ruta de atención, si esa ruta está desde el inicio y hasta el final del proceso de admisión de nuestros estudiantes. Y si nuestras aulas realmente van a responder o responden a esas características de nuestros estudiantes. Esto es para el acceso. Ahora vamos a mirar en la permanencia y en la promoción de nuestros estudiantes. ¿Cómo nosotros nos planificamos la enseñanza? Entonces les contaba que en una época nosotros nos fuimos a mirar nuestros sílabos. En nuestros sílabos nuestros docentes también después tienen que hacer un plan de trabajo o un plan de aula, como ustedes lo quieran llamar. Cuando nuestros docentes se sientan a hacer eso, ¿se están pensando en clave de inclusión? ¿Se están pensando en esos estudiantes que están allá en regiones? Eso vale la pena también preguntárnoslo. ¿Cuáles son esas rutinas, esas estrategias que nosotros manejamos dentro de las aulas? Todas son estándares, hay posibilidad de flexibilización. ¿Cómo el docente se la piensa ya cuando está desarrollando ese curso?
los materiales, si son acordes, si tienen en cuenta el contexto. Pasa mucho en educación básica, no sé si ustedes lo han vivido, lo vivo yo a veces, y es que hablamos de las estaciones, que hablamos de unas cosas que se viven en otro país, diría un profesor, en otro país, no acá en Colombia. Entonces, cuando nosotros estamos con una comunidad indígena, le estamos hablando de su contexto, le estamos hablando de lo que conoce, le estamos hablando de su realidad, o nosotros traemos a nuestros contextos cosas que están totalmente no sé, están en otros contextos que no son las realidades inmersas de nuestra población. En eso nos tenemos que pensar cuando nosotros planeamos y recolectamos ese material que ponemos en el aula y que ponemos a disposición de nuestros estudiantes. La octava categoría de la evaluación es flexible. ¿Cómo nos planteamos nuestras metas de aprendizaje? ¿Serían iguales para todos? ¿Respondemos a esas características? ¿Las tenemos en cuenta? ¿Cómo hacemos ese seguimiento, ese acompañamiento? Tenemos una ruta de alertas, sabemos cómo debemos actuar, todos tenemos la misma información, el estudiante sabe a quién puede llamar, cómo se puede acoger, a quién puede manifestarle sus dudas o inquietudes. ¿Se maneja en la universidad o la institución educativa algún tipo de incentivos para estudiantes, para docentes, que les permitan la permanencia y la promoción dentro del proceso educativo? Todas estas categorías son unos ejemplos que nosotros pues, hemos encontrado después de una búsqueda, después de un trasegar, que les puede permitir a ustedes pensarse cada uno en sus instituciones educativas. Ya en la graduación, entonces nos debemos pensar en cómo estamos haciendo esos procesos de homologación, cómo nuestro estudiante lo puede hacer a nivel internacional si quiere acceder a una educación posgradual, maestría, doctorado, PhD, bueno, diferentes modalidades y niveles de educación. ¿Cómo se hace ese acompañamiento, esas opciones de grado? En el caso de la Corporación Universitaria Iberoamericana, las opciones de grado en la universidad se manejan de diferentes formas, a través de un proyecto de investigación, de un asistente de investigación, de unas monitorías. Nos pensamos en ese momento, en esas opciones de grado, en esos diplomados, nos pensamos en esa población que tenemos allí. ¿Cómo hacemos ese seguimiento de egresados? ¿Qué pasa con nuestro egresado en las regiones después de que sale de la universidad? ¿Realmente está impactando? ¿Qué pasa con él? ¿Sigue estudiando? ¿Se le olvidó todo lo que aprendió? ¿Ya no habla de procesos de inclusión? ¿Qué pasa con ese egresado y cómo este egresado impacta esas realidades en nuestro país? ¿Cuáles son las tensiones? Decía mi compañero Carlos. ¿Cuáles son las tensiones en esa construcción de la educación superior inclusiva? Las tensiones son las mismas que han rodeado nuestras investigaciones y que hacen parte de esas categorías grandes que nos debemos pensar. Y son las siguientes. Las políticas, las prácticas y la cultura. ¿Sí? Las políticas en los lineamientos. Nuestras instituciones educativas en sus políticas se asumen como instituciones inclusivas, asumen esa diversidad como un potencial, como una oportunidad de crecer, de fortalecer. Las prácticas. ¿Cómo en ese rol docente, en ese rol administrativo, esa persona entiende que todo lo que hace beneficia o no esos procesos de inclusión? ¿Todos hablamos el mismo idioma? ¿Todos entendemos lo mismo? ¿O qué está pasando en esas prácticas? O de pronto en las políticas tenemos todo un marco discursivo acorde a la nueva normatividad, acorde a esos nuevos paradigmas, pero en las prácticas realmente se nos olvida un poco y volvemos a las prácticas tradicionales, a las prácticas que son rutinarias. En esa cultura inclusiva, la cultura inclusiva hace referencia a que nosotros no podemos tener unos lineamientos políticos excelentes, magníficos, tener unas buenas prácticas, pero yo salgo de mi institución educativa y sencillamente lo que hago es olvidarme un poco de lo que está, de lo que yo viví, de lo que es sentir por las venas y pasar nuestro día a día con todos los procesos de inclusión. Todas estas se deben alinear para que realmente esa utopía de una educación superior inclusiva sea realidad. Debemos alinear estas tres palabras en nuestras instituciones para que realmente sea una realidad y salgamos un poco de ese sueño, eso que todos venimos a hablar, pero que si nos salimos de este simposio y el día lunes empezamos otra vez en la universidad, empezamos otra vez nuestras clases como si nada hubiera pasado.
Tenemos que alinear estas tres palabras y lograremos un poco esta utopía que nos invitaba. Tenemos que pensarnos en esa realidad, en lo que estamos viviendo. Tenemos que alejarnos de esa cotidianidad, innovar, ¿no es cierto? Crear y pensarnos en ese cómo, en ese cómo. La inclusión nos invita, ¿no es cierto?, a pensarnos día a día, a reinventarnos. No podemos quedarnos en ese conformismo como docentes. Ya lo sé todo, ya tengo todo el material, yo siempre he mandado esa lectura y la seguiré mandando, y llegamos y pasamos días, semestres, años, ¿no es cierto? Cortes, se van graduando nuestros estudiantes y nosotros seguimos con los mismos recursos, seguimos con las mismas actividades. Tenemos que conocer la norma, tenemos que conocerla, tenemos que conocer esos paradigmas, por eso estamos acá y por eso muchos de nuestros estudiantes, de nuestros docentes han venido y han sido convocados. Porque es importante conocer qué está pasando, cómo lo están haciendo los otros, qué les ha funcionado y qué no, para realmente poder transformar. Nos tenemos que pensar en esos procesos y procedimientos, porque no podemos quedarnos en la política, no podemos quedarnos en las prácticas, no podemos quedarnos en la cultura, si no transformamos ese día a día en nuestros procesos. Proceso de ingreso, de permanencia, de graduación, con calidad, con equidad. Tenemos que ir más allá. Y es la invitación que Isabel, Carlos y yo les queremos hacer el día de hoy, y es ir más allá de lo que estamos haciendo, transformarlo y realmente pensarnos en que el docente debe ser un mediador, debe apoyarse en las tecnologías y debe siempre pensar en un estudiante. En ese estudiante que está allí y ha ingresado a una educación superior o ha ingresado a una institución educativa porque realmente quiere ir más allá y quiere tener unos conocimientos que les permita enfrentarse a un mundo laboral, a un mundo real que le exige unas competencias. Por tanto, dentro de esta triada entre el docente, las tecnologías, el estudiante y el conocimiento, debe haber una transformación. Esta es una relación que se transforma, que se reinventa, y se reinventa a través de esas mediaciones tecnológicas, a través de esas aulas virtuales, a través de esas herramientas. Voy a permitirme en este momento mostrarles, no sé cómo voy de tiempo, yo le había dicho a Sandra que iba a ser muy rápida y creo que me estoy extendiendo mucho, pero quiero mostrarles antes de terminar cómo nos quedó a nosotros nuestro índice de inclusión y cómo lo pueden ustedes realizar. A ver, voy a dejar de compartir esta pantalla y les voy entonces a presentar nuestro índice de inclusión aquí rápidamente. Ustedes me dicen si lo ven. Todavía no lo vemos. Ahí ya lo están viendo. Perfecto. Listo, gracias. Entonces, este fue el índice de inclusión. Ustedes se dan cuenta, tenemos acá el texto y va acompañado por el video de la persona que nos hace la mediación en lengua de señas, y el video sencillamente lo que hace es la traducción de la pregunta que está allí. Listo. Perfecto, ahí tenemos a nuestro profesor Sergio Serrano. Así está todo el instrumento, está mediado por el proceso de interpretación que nos permite un poco responder a esa población que tenemos nosotros, y es la población sorda de la universidad. Bueno, ahora sí, de nuevo voy a volver a mi presentación. Me confirman, porfa, cuando la vean. Se observa muy bien. Listo, muchísimas gracias. Me ha ido muy bien hoy con las tecnologías, no siempre funciona de esta forma. ¿A qué los invitamos entonces? A identificar esas oportunidades de innovación, a transformar esas aulas virtuales en ambientes de aprendizaje, acordes a esos modelos pedagógicos que cada institución tenga. En el caso de la Corporación Universitaria Iberoamericana es el constructivismo. Incorporar lo que ocurre en esos escenarios académicos a las didácticas y dinámicas propias de cada uno de los cursos, en las prácticas pedagógicas, en los procesos de investigación, en cada uno de los cursos siempre pensarnos en clave de inclusión, convertir a los docentes en educación superior en esos mediadores que se piensen y actúen en los procesos de inclusión,
Innovar en esos diseños curriculares, hay que mirar los sílabos, hay que actualizarnos, hay que ir al margen de la vanguardia. No podemos quedarnos en unos mallas curriculares de hace 5 o 6 años. Tenemos que revisarlo un poco y mirar cómo esto está respondiendo o no a las realidades actuales. Y tenemos que pensarnos un poco en esos enfoques de evaluación, ¿sí? Y cómo esos enfoques de evaluación realmente están respondiendo a esas características específicas de nuestros estudiantes. Y si esos enfoques de evaluación están respondiendo a nuestros modelos pedagógicos. Dentro de ello, entonces, los invitamos también a revisar sus PI, su misión, su visión, sus lineamientos. Desde allí aportar esos procesos de autogestión. Son los docentes, son los administrativos los que están llamados a estos procesos, a convocar a los estudiantes para que realmente respondan a eso que nos está pidiendo el mundo, ¿no es cierto? Y dentro de la Agenda 2030, en el objetivo número 4, cómo respondemos a una educación realmente de calidad que aporta a toda la comunidad educativa. En el caso de Colombia, para los que estamos acá y pertenecemos a las universidades, revisar un poco cómo nos estamos alineando a eso que nos están pidiendo la nueva normatividad del decreto 1330, cómo nos está pidiendo una educación de calidad pertinente para esos contextos en las diferentes modalidades. Invitarlos a hacer un autodiagnóstico de sus instituciones educativas. Aquí les he mostrado 3 herramientas, nosotros escogimos una, puede que a ustedes les sirva cualquier otra, pero desde allí sí es importante hacer un diagnóstico para saber cómo estamos en procesos de inclusión, porque la percepción que tenga yo como profesor puede ser diferente a la que tenga mi estudiante, puede ser diferente a la que tenga el administrativo. Y desde allí, la única forma para saber cómo estamos realmente es haciendo un diagnóstico, mirar hacia adentro, cómo estamos. Después de que nosotros miremos hacia adentro, podemos generar esos planes de mejora, ¿sí? Que le van a permitir a las instituciones educativas crecer, que les van a permitir fortalecerse. Generar un modelo. El modelo que es para la Ibero puede que no sea para la Universidad Uniminuto, puede que no sea para la Universidad de Chile, puede que no lo sea. Este es un ejemplo, este es un trasegar que nosotros hemos vivido, pero que le puede servir a otros para encontrar de pronto esas oportunidades de mejora. Lo que nosotros hemos encontrado es que debemos explorar todas las herramientas que tiene la plataforma. En este caso nosotros utilizamos Moodle, pero hay otros que utilizan Blackboard. Entonces, ¿qué herramientas tienen estas plataformas que nos sirvan a nosotros para crear escenarios digitales mucho más robustos, mucho más fortalecidos y que le permitan a nuestros estudiantes una interacción, una accesibilidad, ¿no es cierto? Ahí yo les tengo un link, no lo vamos a abrir por el tiempo, pero cada una de estas plataformas pues tienen allí unas herramientas de accesibilidad web. Explotar los recursos HTML. Estos recursos nos permiten a nosotros hacer nuestros ambientes de aprendizaje más atractivos, más intuitivos, más navegables y desde allí las oportunidades que ahora tiene pues, todo el medio tecnológico nos permiten a nosotros fortalecer estos procesos de educación superior. Innovar en esas estrategias que tienen nuestros estudiantes, que tienen nuestros docentes, no solamente pensarnos en que deben escribir o deben responder un cuestionario, sino cómo a través de esas herramientas nosotros podemos también permitirles a ellos la construcción de un aprendizaje mucho más interactivo, mucho más consciente desde sus realidades mismas. Y algunas dimensiones pedagógicas que nosotros creemos importante compartir con ustedes es poder generar también en esos docentes, en esas personas que están día a día allí, enfrentados a esta realidad que es la virtualidad, cómo poder nosotros generar una capacidad instalada, cómo cualificar a nuestros docentes, a nuestros tecnopedagógicos, a nuestros diseñadores gráficos en estos procesos de inclusión en educación superior y en todas estas herramientas. Acompañar a los docentes siempre es importante, apoyar y acompañar a los estudiantes siempre es importante, cómo lo hacemos en nuestra universidad, cómo lo podemos mejorar y cómo esto realmente va a permitir que tengamos permanencia de nuestros estudiantes y que tengamos una graduación con calidad. Ahora, la pregunta que quiero dejarles y que si alguno quiere responder terminando la presentación, estamos, claro que sí, abiertos a ellos, y es, ¿cómo hace usted, cómo haces tú, que estás
allá en tu país, en tu institución educativa, en tu colegio, ¿cómo hacen ustedes para apoyar y aportar a una educación superior inclusiva? Nosotros, como investigadores, lo hacemos desde la investigación, desde conocernos, desde estar allí mirando cómo podemos mejorar y transformar lo que hacemos día a día. Ahora, ¿cómo lo hacen ustedes? Cada uno aporta un granito de arena. En esa primera investigación que les compartimos, lo que nosotros hicimos es saber cómo nosotros, desde Bogotá, con una educación virtual, estamos nosotros impactando esas regiones. ¿Qué encontramos? Que somos un granito, pero que ese granito se multiplica, ¿sí? Y que cada clase, que cada vez que un profesor habla de procesos de inclusión, habla de metodologías, le da las herramientas teóricas y prácticas a nuestros estudiantes, ellos van a su institución educativa, ellos van a su región y van transformando, ¿sí? Y van transformando, y van transformando, y van impactando. Y esto se comienza a crecer día a día. Y ya entonces no soy yo, profesora Lady, que está hablando en Bogotá, ¿no es cierto?, de procesos de inclusión, sino que soy yo, profesora Lady, que ha sido escuchada por una estudiante, por Ana María Gallardo, y ella a su vez va transformando y va hablando, ¿cierto? Y esto se va convirtiendo en una bolita que va creciendo y que va impactando cada día a la región. Entonces, bueno, esto era lo que queríamos compartirles el día de hoy. Esperamos que haya sido pues de provecho para ustedes y quedo atenta entonces a las dudas, preguntas que quieran hacer. No sé, Andrea, ¿cuánto tiempo me queda? Tú me dices. Estamos dentro de los tiempos. En primera instancia, agradecer esta completísima y muy interesante conferencia que nos ha entregado y nos ha podido compartir la profesora Lady Zamudio de la Universidad Ibero, que se denominó Tensiones en la construcción de una educación superior inclusiva, de la utopía a la praxis, junto con el equipo académico que la acompaña. Algunos elementos esenciales sobre la definición, ¿no?, de una política institucional en la Universidad Ibero sobre los temas de inclusión, que materializan sin duda políticas, procedimientos, prácticas y una serie de indicadores que hoy la posicionan sin duda con un alto índice de inclusión. Desde esa mirada creemos que el aporte que hace entonces esta investigación a todos los espacios latinoamericanos sin duda nos hará pensar y repensar también nuestras propias instituciones. Lady, hay una pregunta particular de Paula Beltrán, que está como asistente y que nos señala lo siguiente: ¿qué diferencia existe entre la inclusión y la integración? Así que te damos la palabra para que nos puedas compartir tu respuesta sobre este interrogante. Claro que sí. Bueno, para Paula, digamos que esto es algo que se pregunta mucho y lo hacen mucho las personas, y es la siguiente. Cuando nosotros hablemos de procesos de integración, estamos en el paradigma donde lo importante era que el estudiante estuviera en el aula, ¿cierto? Entonces teníamos a todos en el aula, pero el docente no se pensaba en los procesos que yo dije en un inicio, y son los procesos de permanencia, de graduación y de promoción. Solo nos pensábamos en que estuviese allí, ¿sí? Entonces ahí estamos hablando de integración. El estudiante está allí, pero nadie se preocupa por los procesos que lleve, nadie se pregunta si aprende, si lo que yo llevo al aula le sirve o no le sirve, si es pertinente, si me pensé en sus características. No, sencillamente lo tengo allí y con eso estoy cumpliendo el proceso de integración. Cuando nosotros nos pensamos en la inclusión, nos pensamos en todo el proceso, ¿sí? En que ingrese, pero que ingrese con unos parámetros, conociendo sus características, siendo corresponsales también, su familia, la institución educativa, pero también pensándonos en cómo vamos a hacer para que permanezca, ¿cierto? ¿Qué herramientas, qué metodologías yo voy a utilizar con ese estudiante? Pero también en que éste debe graduarse, y no graduarse porque la profesora se cansó de que estuviera en grado primero y ya lleva 3 años y yo me cansé, se lo paso a la siguiente compañera. No, sino que esta promoción realmente sea con calidad, que yo me piense en esas metas de aprendizaje. Ese estudiante yo lo voy a promocionar porque alcanzó un logro, ¿sí? Porque aprendió, porque logró unos procesos. ¿Cuáles? Depende a las características del estudiante. Cuando yo me pienso en eso, no solamente en el acceso, sino en la permanencia y en la promoción, yo estoy haciendo procesos de inclusión.
No sé, Paula, si respondí. Sí, sin duda que sí, Lady. Hay otra pregunta, nos dice Paula que mil gracias respecto a lo que nos pudiste compartir, Lady. Otra pregunta sobre la misma problemática que nos invitas a analizar es cuáles son los principales desafíos institucionales en términos de la cultura que ustedes han podido observar en esta trayectoria y trabajo investigativo que se ha llevado a cabo en los últimos años. El gran reto, yo creo, y lo decía mi abuela, que es una gran teórica, y es que nosotros realmente pensemos, hablemos y actuemos en clave de inclusión. ¿Sí? Es eso, ese es el gran reto. Yo puedo tener las políticas, el PAC o el currículo me puede decir que yo debo enseñar o lo debo hacer de tal forma, ¿no es cierto? Pero mi actuar debe ser coherente con todo ello. Y desde allí el comenzar a que todos hablemos el mismo idioma, porque aquí todos entendemos que es inclusión, lo dije yo, lo han dicho muchas personas, es diferente a solamente atención a discapacidad, tenemos esto y esto, somos diversos todos. Nosotros que estamos acá lo entendemos, lo tenemos claro. Pero vámonos a una escuela en una región lejana y a ver qué pasa si decimos inclusión o si le preguntamos a esa persona qué es inclusión. Todos nos van a decir, es atender a, ¿sí? Y ni siquiera de esa forma, yo no quisiera aquí utilizar palabras peyorativas para las personas con discapacidad, pero pues todavía se siguen manejando muchos términos como retraso mental, como bueno, no sé, mongólico, o sea, unas palabras que a veces uno pensaría que en el siglo XXI, en el 2020 no se utilizan, aún se utilizan, aún todos nos confundimos con la terminología. Entonces, lograr esa alineación entre lo que decimos, lo que pensamos y lo que actuamos es el gran reto de la educación inclusiva en todos los niveles de educación. Muchas gracias. Agradecemos entonces a la maestra Lady Zamudio, quien nos ilustró y que también pudo compartir su conocimiento respecto al trabajo realizado en materia de educación superior, que sin duda va a marcar la profesionalización de los profesionales que la institución forme en todas las disciplinas, no es cierto, no tan solo en las pedagogías, sino que en todas las disciplinas en las cuales esta se encuentre enmarcada. Agradecemos este espacio y también agradecemos a todos y a todas las participantes que nos han acompañado en esta conferencia nacional. Gracias a ustedes, sigan entonces con este excelente simposio, un abrazo gigante.